Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo en su programa, Una entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y le se encuentra en el capítulo 3 del libro de Génesis, del 1 al terminar. Génesis, capítulo 3, del 1 al terminar. Toma lectura de la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta de que todos los animales del campo Jehová Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ni comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, los que se paseaban en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre os como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén, Padre amado y bueno, gracias damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Permite que podamos entenderla y comprenderla, la importancia que es, Señor, de obedecer tu voz. Ten compasión de la humanidad, las naciones, los gobiernos, que puedan reconocer que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Bendice la fiel audiencia, protégelo, Señor. Déjale vivir el tiempo que estamos viviendo, que vean cómo está la familia, cómo está este mundo. Por eso clamamos, ten misericordia, ten compasión, Señor, y salva a la humanidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es un mundo en decadencia y una familia deteriorada. Oiga bien, un mundo en decadencia y una familia deteriorada. Varón, cuando hablamos acerca de un mundo en decadencia, ¿qué es lo que está diciendo aquí el libro de Génesis? Y sobre todo,
dice que hay una familia que está deteriorada. Amén. ¿A qué se debe? Amén. Cuando hablamos de la decadencia del hombre, del mundo, porque el que vive en el mundo es el ser humano. Y esto es lo que produce la desobediencia a Dios. Porque todo viene de la desobediencia, todo encierra en la desobediencia a Dios. Dios nos guardó, Dios nos cuida y nos sigue cuidando y nos sigue diciendo que ha enviado un sacrificio único a este mundo. Pero a través de él podamos nosotros estar y conocer y tener entendimiento, sabiduría y conocer el camino a la vida eterna. Pero la desobediencia nos hace la separación entre Dios y el ser humano. Así como vemos en este capítulo 3 de Génesis, explica claramente por qué el hombre y la mujer fueron echados del huerto por la desobediencia. Y entonces toda esta desobediencia viene efectuándose, viene dañando hasta el día de hoy. Pero Dios a su misericordia nos ha enviado un cordero, nos ha enviado un sacrificio que a través de él podamos nosotros regresar. Claramente dice, el hombre fue tomado del polvo y el polvo regresará. Pero a la misericordia de Dios nos sopló vida y nos dio vida en abundancia a través de su Hijo amado Jesucristo. Tenemos todavía esperanza, tenemos convicción, tenemos fe de que Dios quiere llevarnos a donde Él nos sacó. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Pero la desobediencia que estamos viendo en esto, no solamente en la familia, en el mundo entero, estos ricos, pobres, diferentes clases de naciones y razas del ser humano en este mundo, no, está en una decadencia y una desobediencia que estamos lejos de Dios. Y Dios nos quiere acercar cada día. Pero ¿qué es lo que nos separa? La desobediencia. Todo esto, no podemos señalar un solo pecado, porque el pecado encierra en la desobediencia a Dios. Si el mundo o los seres humanos obedecieran los mandamientos de Dios, este mundo fuera bien diferente. Hasta la tierra produciera cada día su fruto. Pero ¿quién lo daña? El hombre. Y hasta el tiempo de hoy que estamos viviendo, y ha sido más de 2025 años, y el mundo está en decadencia y sigue en decadencia. Esto no va a lo mejor, pero va a la victoria si abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que Cristo Jesús sea el autor de nuestras vidas, que Él sea la guía, sea la luz, y que nos dirija nuestros pasos para poder entonces llegar a lo que Dios nos dice a través de su Hijo amado Jesucristo, a la vida eterna. Pastor. Amén. Bien, amigos televidentes, es importante entender, como decía el siervo de Dios, un mundo en decadencia, que se debe, que está destruido. Va cada día para abajo, ¿entiendes? No puede subir por sí solo. Cuando Dios lo creó que es perfecto. Cuando lo creó perfecto, el mundo estaba en paz. No había muerte, no había enfermedades, no había ninguna índole, ¿entiendes?, de deterioro. La familia era una familia perfecta, una familia que vivía en paz. Aquí la palabra familia fue la primera institución divina que Dios creó, y la puso en el huerto del Edén para la perpetuidad y la felicidad de la raza humana. Oiga bien, la familia fue la primera institución divina que Dios creó y la puso en el huerto del Edén. ¿Pero para qué la puso? Para la perpetuidad y la felicidad de la raza humana. ¿Pero qué pasa? Desobedeció, como decía el varón. Entonces ya tuvo que sacarlo de allí. Ahí perdió ese privilegio de vivir en paz, de vivir bajo la mano poderosa de Dios, porque pecó, hubo división. El otro punto esencial, el mundo estaba bien. Dios creó al mundo para gloria y alabanza de su nombre. Pero se metió el enemigo, que se llamó Satanás, y lo rompió. Se metió y tuvo Dios que maldecir el mundo, el globo total, el globo terráqueo, la tierra y todo. Entonces ya la tierra no iba a producir su fruto como al principio. Ahora el hombre va a tener que trabajarla. Y por eso maldice cuantas cosas, porque Dios maldijo la tierra. Y al maldecir la tierra, maldijo también a Satanás. Sí. Y al maldecir a Satanás, todos los animales entraron entonces en esa maldición. ¿Por qué? Porque los animales se alimentan ¿de qué? De las plantas. De las plantas. Y las plantas fueron malditas. El hombre también. Por eso le digo, ahora tendrás que con esos dos de tu frente, ¿entiendes?, mantenerte. Amén. Está maldita entonces también. Por eso entonces, al estar casado, hubo un deterioro. De tal manera que la primera familia comenzó con los hijos. Y vamos a mirar unos puntos clave allí, donde el hijo mayor mata al hijo menor. Así que el hermano mayor mata a su hermano menor. Y después se rebela contra Dios y le miente a Dios. Y al mentirle a Dios,
¿Entiendes? Dios lo saca de allí también y lo maldijo. Oiga bien, Dios no maldijo a Adán, No, Dios no maldijo a Eva, pero maldijo a Caín. a Caín sí. Oye, ¿dónde está el punto? Dios maldijo tres cosas. Maldijo al diablo, maldijo a la tierra y maldijo a Caín. Y Caín entonces se rebeló y le mintió a Dios y salió corriendo. Ahora me voy a esconder de tu presencia. Y si usted busca en la Biblia, no encuentra por ningún lado que Caín murió. No. Sin embargo, Dios lo sacó y se fue para el oriente del Edén. Oiga bien, Dios lo sacó del Edén, pero se fue para el oriente. Toda la gente que peca se van al oriente, ¿verdad? Que ese es uno de los puntos que la gente no se ha dado cuenta. Otro punto, entonces, que hubo otra familia. Óigame bien. Si usted busca la familia de Caín, adoraba a Satanás. Pero del capítulo 4 en adelante, comenzó de nuevo la familia y hubo una transformación donde Eva tuvo otro hijo llamado Set. Y Set tuvo otro hijo llamado Enos. Entonces dice la Biblia que comenzaron a adorar a Dios. No. Sí. Es decir, que la línea negra, que era de Caín, adoraba a Satanás. Por eso dice ahí en Efesios, en 1 Juan capítulo 3, versículo 12, que Satanás era del maligno. Del maligno. Y sus obras las malas. Entonces, toda esa descendencia de Caín eran pecaminosas. De tal manera que uno de los descendientes de Caín, llamado Lamé, ¿entiende? Comenzó la violencia. Si Caín es vengado 7 veces, Lamé será vengado 70 veces 7. Óigame. Ahí comienza la malicia, ahí la maldad. Y fue el primer hombre que tuvo 2 esposas. El adulterio comenzó con Lamé. Una llamada Ada y otra llamada Bila. ¿Entiendes? Es terrible. Y esos hijos que descendieron fueron terribles. O sea, estamos diciendo cosas para que vean. Entonces, en el capítulo 5, comienza otra familia. Y ya no se le menciona el nombre de Eva. Ya no. Oiga bien, ahora comienza una familia que se llaman los hijos de Dios. Donde Dios comienza a bregar con C, con Nos, y no, entonces es amigo de Dios y Dios se lo lleva. Se lo lleva arrebatado. Sí, lo arrebata. Que es un símbolo de ¿qué? Del arrebatamiento de la iglesia. Así que note bien lo que le estamos diciendo. Ahí comienza de nuevo otra familia y comienzan entonces los años. Ahora la gente va a durar muchos años. ¿Te ve? Y se llaman ¿qué? Los hijos de Dios. Y volvió el problema después, porque dice que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Y la gente malinterpreta eso. Y quiero que entiendan bien esto. La gente malinterpreta que dicen que los hijos de Dios fueron los ángeles. No, el Señor mismo lo dijo. Que los ángeles no tienen sexo, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Te ves? Eran los hijos de Dios, fueron todos aquellos que adoran a Dios, que descienden de ¿qué? De C, esa nueva familia, ese orden que hubo. Y los hijos de Caín se casaron, entonces ahí vino el deterioro. Por eso dice el Padre Dios que no hagamos yugo de ¿qué? Desiguales. Es un yugo desigual. Por lo tanto, el mundo está corrupto porque Satanás lo controla. Vamos a leerlo para que vean. Se le llama el Dios de este siglo, de este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Eso es muy importante. ¿Por qué el mundo está en decadencia? Porque Satanás lo está controlando. Y Dios le dio la libertad. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te ve? El Dios de este siglo, la palabra Dios está escrita con esta que es minúscula, que se refiere al diablo. ¿Entiendes? Y engaña, está engañado, por eso el mundo va en decadencia. Pero Dios se hizo hombre, vamos a leerlo, está en Hebreos capítulo 2, del 14 en adelante. ¿Te ve? Dios se hizo hombre para reconstruir el mundo otra vez. Sí. ¿Te ve? ¿Dónde está el punto aquí? El deterioro familiar es por cuanto se dejan guiar por Satanás, porque el primero que dividió la familia fue Satanás. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, la familia puede reconstruirse a través de Jesucristo. Jesucristo. Sí. Hasta ahora está deteriorada.
y cada día más va creciendo en pecado. Recuerden que la primera familia, que fue la santa, fue destruida. Hubo un desorden terrible, se escondieron delante de la presencia de Dios. El hijo mayor se levanta en contra de su hermano menor y lo mata, ¿me entiendes? Lo destruye y después le miente a Dios y después se va corriendo. Dice, me voy de tu presencia. ¿Sí? De ahí en adelante la familia fue deteriorada. Pero al venir Jesucristo, ahora Dios reconstruye la familia. Recuerde que de ahí en adelante hubo adulterio, fornicación, hombre con dos mujeres, ya los hombres no respetaban a la mujer. Recuerde que Dios creó ayuda, ¿qué? Idónea. Pero al entrar el pecado, ya no había ayuda idónea, ya la mujer no se sometía al hombre ni el hombre a la mujer. Se escondieron y comenzaron a pecar. Y hubo deterioro, por eso Dios tuvo que mandar un diluvio para destruir aquella familia. Pero después volvió y se corrompió. Sí. Y sigue adelante. Ahora vino Jesucristo. Ahora dice ahí que Dios se hizo hombre para perdonar nuestros pecados, para reconstruirnos, para quitar el miedo y el temor, para destruir. Y Él venció a Satanás. Oiga bien, Jesús venció a Satanás. Ya Satanás no tiene parte ni suerte, pero hay mucha gente en el mundo que no ha aceptado al Señor. Por eso ustedes del mundo con criminalidad, problemas, dificultades, odio, guerra, y va a venir más todavía. Entonces viene la ira de Dios, y Dios dijo que iba a destruirlo con fuego y azufre. Por eso puso dos ejemplos. Uno del diluvio. Y el diluvio tiene que ver, más o menos, con enfermedades, con pestes, ¿me entiendes? Pero Dios dijo que no lo va a destruir más con agua, sino con fuego. Y puso ya Sodoma y Gomorra. Porque hay corrupción y inmoralidad de tal manera, vamos hermanos, que nadie va a escapar. Si usted va al capítulo 16 de Apocalipsis, va a ver que va a haber fuego terrible. ¿Entiendes? Las aguas se van a convertir en sangre. Dios le va a dar a beber al mundo sangre, fuego. Va a haber calor terrible, amados hermanos. Va a haber cambios atmosféricos de tal manera que la gente se va a enfermar. Dice que caminando se van a caer. ¿Entiendes? De úlcera. Va a haber un cáncer terrible. Y la misma ciencia no va a poder dar abasto. Todas estas cosas. Pero aquellos que aceptan a Jesucristo y lo guarden su mandamiento y lo amen, estos van a escapar. Entonces la familia va a volver otra vez al principio. Pero hay que venir al Señor. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposo, tu esposa, tu padre, tus hijos? ¿Cómo están? ¿Cómo están los gobiernos? Hay un deterioro terrible. ¿Y cómo podemos reconstruirlo? A través de Jesucristo. Solamente. Él lo formó, pues Él lo arregla. El mecánico arregla el carro porque Él lo hizo. Pero Dios arregla el corazón y el alma porque Él lo hizo. Pero hay que venir a Jesucristo. Aleluya. Hay que venir a Jesucristo. Hay que aceptarlos. Hay que apartarse del pecado. Dice, confesar tu pecado y apartarte de él. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Y es a través de quién? De Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Solamente Él lo puede arreglar este mundo. Más nadie puede arreglar este mundo. No hay cambio. Va a venir un gobierno con mentiras y engaños diciendo que Él puede arreglarlo. Debe los presidentes, cuando están corriendo para una posición política, ellos prometen mucho y que va a haber cambio, pero mentira del diablo. Ellos mismos no pueden cambiar. Porque para cambiar, tiene que cambiar ellos mismos. ¿Entiendes? Usted no puede dar lo que no tiene. Así que todos estos gobiernos, todos estos políticos que prometen son mentirosos. Nadie puede cambiarlo. O que puede mejorar el trabajo, que puede mejorar el dinero. Claro, a través de soborno. Pero no pueden cambiarlo porque no va a perdurar. No perdurar. ¿Debe? Es decir, que solamente el Señor tiene vida eterna. Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Saba! Por estos gobiernos son 4 años, 15 cuando se meten en dictadura y cuantas cosas. Pero no pueden perdurar más. Y no cambian nada, solamente a los que van de acuerdo a Él. ¿Entiendes? Pero el Señor viene aquí para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, en Cristo Jesús tenemos la solución a los problemas. Este mundo cambia a través de la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Santo! Cristo Jesús, nuestro Señor, dijo que Él es la luz. Yes. Ahora en este capítulo 3 de Génesis vemos nosotros que se escondieron. Que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que huye el impío sin que nadie los persiga. Y esto es lo que hace la desobediencia a Dios. Huir, esconderse, buscar un lugar, un refugio donde creemos que Dios no nos va a ver. Y es cuando Dios, ahí es que está, Él tiene ojo donde quiera Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que formó el cielo y la tierra. Él el creador de todo. Él sabe todos los rincones de la tierra. Pero ¿por qué esconderse? Por la desobediencia. Dios nos invita a través del capítulo 3 de lo que nos enseña que debemos nosotros obedecer para no huir, para no escondernos. ¿Por qué? Porque
Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Entonces uno cuando está en la claridad, uno vive conforme a la voluntad de Dios. No puede esconderse. ¿Por qué? Porque es luz, porque Cristo Jesús es luz. Y si servimos a un Dios, servimos a Cristo Jesús. Y Él es la luz del mundo. Debemos tener luz siempre, no oscuridad. Porque esto es lo que nos lleva a la desobediencia, a estar alejado en la presencia de Dios. De dejar de tener ese deseo de buscar de Dios, de buscar su rostro, de saber más de su palabra, de obedecer sus mandamientos y someternos y humillarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad, pero cuando estamos en la luz de Cristo Jesús, nos trae la seguridad, nos trae esa convicción, ese deseo de buscar el rostro de Él cada día y poder alabar y glorificar el nombre de Dios, porque no hay, y si hay señalamientos, que sea de mentira. Dice el capítulo 5 de San Mateo, versículo 8 en adelante, que si hablan mal, que sean mintiendo, no que estemos haciendo esto. Y Dios, a través de este capítulo, nos enseña y nos quiere cambiar, nos quiere transformar nuestra mente, nuestro corazón, de que no podemos huir, no podemos escondernos de Dios, si Dios conoce todo, Él que nos formó a nosotros, Él conoce todo, pero la desobediencia, eso es lo que nos hace escondernos, estar en la oscuridad, pero aún pensando que Dios no nos ve en la oscuridad, Él nos ve también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Sometimiento, obediencia, y hacer que las cosas cambien para bien de la familia, del hogar, del matrimonio, para bien, para la vida de uno. Si uno no cambia, no deja que Dios sea el autor de nuestra vida, no podemos cambiar solo. Vemos nosotros la desobediencia. Se le dio ayuda idónea a Adán, pero vino una serpiente, vino alguien que vino con más astucia y engañó a la mujer, y a través de la mujer fue engañado al hombre. Pero también Dios nos dice a nosotros que Dios había hablado antes con Adán, diciendo todo esto, y a la mujer le había dicho, no toquen esto. ¿Por qué? Porque van a morir. Pero viene el enemigo, lo habla de otra manera. No, porque ustedes van a conocer la verdad, van a conocer el bien y el mal, pensando que a esto les iba a ir bien. Recuerde que donde está sentado Dios en su trono es santidad, la claridad, la luz, que es Dios, que no hay nada ni arruga, nada que pueda entrar en el cielo. Pero transformados en la vida, en lo que Dios nos dice a través de su Hijo amado Jesucristo, lavado y redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros alcanzar y tener esa convicción y tener esa esperanza de encontrar la vida eterna. La desobediencia, recuerden, nos lleva a la oscuridad, nos aleja de Dios, hace un cambio tan terrible en nuestra vida cuando tenemos desobediencia ante Dios. Agrademos a Dios, obedezcamos, sometámonos y humillémonos delante de Dios, reconociendo que no hay otro Dios que pueda cambiar la vida del ser humano. Solamente a través de su Hijo amado Jesucristo, con la guianza de su Espíritu Santo, podemos nosotros estar y vivir la verdad que es Cristo Jesús. Pastor. Amén. Cuando vivimos conforme a Dios y obedecemos su palabra, Dios protege. La Biblia dice que Dios castiga y disciplina a todo lo que ama y recibe por hijo. Pero a los que no son, Dios los destruye, ¿entiendes? Nosotros podemos mirar ese principio, ¿entiendes? Entonces nuestros primeros padres desobedecieron, ¿entiendes? Pecaron. Al pecar a Dios vino la ira del Señor. Ahora la misericordia de Dios, el amor de Dios detuvo, ¿entiendes?, a nuestro primero padre. Si ustedes se dan cuenta, la señal que Dios da, vamos a leer, vamos a hacer este capítulo 3 y vamos a mirar del verso 16 en adelante, del 15 en adelante, para que veamos, nos demos cuenta lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios dialoga con Eva, entiende, y con el hombre y la serpiente. Del 15 en adelante. Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vea bien, Dios puso querubines y serafines en el oriente del Edén para que nadie entrara. Porque toda la gente se llama para el oriente. Sí. Es muy importante que entienda estas cosas. El pecado y todo cogió para el oriente, Satanás cogió para el oriente. Y mire el diálogo que de Dios habla a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú tienes que calcañar. O sea, el calcañar son la descendencia. Pero ahí viene también a Jesucristo. Volvamos al versículo 15 para que se den cuenta ustedes lo que Dios le dice a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oye, la simiente era Jesucristo. O sea que es muy importante que entienda eso. Y te va a herir ¿dónde? En la cabeza. Es decir, que va a vencer. Solamente tú vas a dar después por la cola. Ahí que entra el punto que los hijos de Dios no son colas, sino cabeza. Porque tienen el control, tienen el dominio. En lo que estamos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay. Entonces vemos cómo Dios le dice a la mujer. Mire el orden de Dios. Primero Satanás. Como Satanás engañó a la mujer porque eran ¿qué? Amigas. La serpiente se vistió. Porque la mascota de Eva era una serpiente. Pero Satanás se vistió ¿cómo? De serpiente. Tengan cuidado con las amistades. Tengan cuidado con las amistades. Satanás se vistió de la amiga. Se vistió de ángel de luz, como decimos, para engañarla, y le engañó. Por eso Dios le da más castigo a la mujer que al hombre. Oye bien, sí. Lo primero que le dice Dios a la mujer es, el esposo se va a enseñorear de ti, y te voy a multiplicar ¿qué? Los dolores. De antes las mujeres no tenía dolores en sus preñeces, pero ahora va a tener ¿qué? Dolores. O sea, Dios está hablando después de varios años que transcurrieron. Quiero que entienda esas cosas. Que no fue de la noche a la mañana, pasaron cientos de años. Porque usted puede preguntar entonces dónde consiguió Caín su esposa y otra cosa. Bueno, es decir, que pasaron cientos de años. No era cuando estaban niños, estaban grandes. En aquellos tiempos, entiende, había muchos años, la gente tenía muchos años. Así que entienda aquí el punto, que cómo Dios comienza el orden. El pecado fue ¿quién? Satanás, por eso lo maldijo. Luego le da la sentencia. Entonces, el segundo fue la mujer, porque el hombre no pecó. No. Quien pecó fue la mujer. Ahora, el hombre no rechazó a la mujer porque se la dio ¿quién? Dios. Es Dios, y lo que Dios da es bueno. Y la mujer era buena. Si en la mitad fue que fue engañada, pero ya era buena. Y sigue siendo buena si se mantienen ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Te ve? Porque Satanás sigue también. Se sigue metiendo por todas partes. Por eso tenemos muchísima falsedad, hipocresía, engaño, adulterio, fornicación, el cuerno, ¿cómo dice el canto? El cuerno, ¿entiendes? Esa canción ¿entiendes? El venado. Terrible. ¿Por qué? Engaño, falsedad, hipocresía. Porque ¿quién está detrás de eso? Satanás. Pero Dios vino a través de Jesucristo para darte una buena mujer, para darte un buen hombre. Dios le dio la mujer al hombre, pero ahora el hombre es ¿qué? Señor. Porque, número uno, porque fue creado primero. Y número dos, porque él no pecó, pecó la mujer. Pero si la mujer viene a Jesucristo y guarda los mandamientos, se somete a la palabra de Dios. Es más, vamos a leerlo, está ahí, ¿entiendes? En el nombre del Señor, para que nos demos cuenta. Dios es grande, Dios es misericordioso. Dios es compasivo. El capítulo en 1 Timoteo, o Gálatas, capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Y luego a Éfeso.
Vámonos a Éfeso primero. Capítulo 5, del versículo, entiende, 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todos. Ok. Número 1, la orden que se da primero a la mujer. A la mujer. Tiene que, ¿qué? Someterse en todo. Pero en el temor, no en el capricho del hombre. No. Que ahí que está el problema. Porque el hombre como cabeza, que dice ahí, ¿entiende? Quiere dominar, manipular y controlar. Eso no es así. Tiene que ser como Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pues por eso también la mujer tiene que someterse a su esposo. Hay muchas mujeres que no se someten. Y por eso tienen el hogar, ¿qué? Deteriorado. Está en el piso del hogar. Si la mujer se sometiera al mandato de Dios, comprendiera. Recuerde que la mujer fue que pecó. La mujer fue que Satanás engañó. Y esa influencia satánica está redondeando el hogar. Pero mire cómo dice al hombre también, del verso 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela así mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ve usted, ese es el orden que Dios da. La mujer tiene que someterse al hombre como cabeza, pero el hombre tiene que amar a su mujer y en el temor de Dios. ¿Entiende? Y dice, para quitarle la mancha y la arruga, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Entiende? También la esposa tiene que ser amada por los hombres, por su esposo, pero sin mancha y sin arruga. Dice, para lavarla con el lavamiento de la palabra. Habla usted a su mujer, le dice que hermosa es ella, le compra a usted la ropa para que ella usted se sienta bien, la atiende, le da el lugar que ella merece. Dice como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se entregó por ella, le dio el lugar. Y le compraba todo, le daba el perfume del Espíritu Santo para que tuviese gozo y alegría. Que no tuviera, ¿qué? Mancha ni arruga. ¿Sabe cuántas mujeres tienen ojeras de los sufrimientos de los hombres? Que ni siquiera pueden dormir, sufren de nervios, están descontroladas, están deterioradas por dentro. Y ellas no hayan que hacer. Por eso muchas mujeres no se someten a su esposo. Pero usted, mujer, tiene que tener el mandamiento de Dios. Sea como sea el marido, sométase a él, pero en el temor de Dios. El temor de Dios. Sí, ahí que tiene que estar todo. No es los caprichos, no es los maltratos. Sí. Usted ora a Dios para que Dios reprenda esa malicia que tiene el hombre. ¿Entiende? Reprenda ese antagonismo, esa dictadura que tiene, para que Dios lo salve. Pero ámelo, respételo, no se le niegue, porque hay muchas mujeres que castigan a los hombres negándoseles. Sí. ¿Entiende? Y entonces los hombres tratan de buscar otra mujer, que también es falsedad. La mujer no se puede negar. Además, ninguno de los dos. Vamos a leerlo ahí. ¿Usted cree que es así? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver los versículos 4, 5 y 6. Que nos demos cuenta que hay que hacer un sometimiento. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Usted ve? No se niegue. El cuerpo suyo, querida mujer, no es suyo, es del hombre. El cuerpo del hombre no es de sino suyo. Por eso no se pueden negar. No. Sí, pero hay muchas mujeres que castigan a los hombres. No te voy a dar mi cuerpo, ahí, búscate otra si tú quieres. ¿Te ves? Entonces ahí viene el conflicto.
Entonces después se adaptan a esa situación y cada cual comienza a buscar otra mujer por todas partes. Y ahí viene el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, porque no hay sujeción. Por eso tenemos una familia deteriorada. Entonces, pero si volvamos a los mandamientos de Dios, si amamos a Jesús, porque ahí compara Pablo la iglesia y el matrimonio, pone a la iglesia como a la mujer y pone al hombre como Cristo, ¿se ve? Porque hay un orden establecido. Si usted quiere establecer su matrimonio, no se niegue. 2, no venga tampoco a darle sexo para resolver los problemas. Por eso no se va a resolver los problemas. Si están enojados, arreglen primeramente su vida. Vengan ante Dios, pídanse perdón uno a otro para que Dios los perdone. Entonces pueden tener esas relaciones. Pero no vengan a tener relaciones para resolver los problemas. No, la intimidad no resuelve los problemas. Lo que resuelve los problemas es la obediencia a la palabra de Dios y el amor. Y el Señor dice ahí en San Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amo. Así que tiene que haber amor. Dice que el hombre ahí en ese capítulo 5 que leímos, el hombre tiene que amar a su esposa y la esposa tiene que respetar. Pues hay muchas mujeres que se emiten en la televisión y en las redes sociales a ver novelas y cuantas cosas. Entonces no está respaldando, sometiendo. Deja la comida para la última hora, a veces le queda desabrida o fuera de sazón o salada. Porque están metidos en ¿qué? En lo que no deben estar. ¿Debe? Sí, que la mujer tiene que respetar, oiga, respete. ¿Cuántas mujeres están hablando mal de los hombres de su esposo por allá, por otro lado? Y contando la vida de ellos. Hay un dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa. Se lava en casa. Usted no puede lavar la ropa, ¿entiende? O sea, su conversación, su diario vivir. Usted tiene que tener cuidado, respete a su marido. Y usted, marido, ame a su esposa. Son 2 elementos importantes, respeto y amor. Son sinónimos. Cuando usted respeta, usted ama. Cuando usted ama, usted respeta. No va a sacarlo de quicio, no va a hacer cosas que no son. ¿Usted ve? Por eso es el deterioro familiar y de este mundo que está en decadencia. Y va cada día más porque ya le queda muy poco a este mundo. Dios va a destruirlo con fuego y azufre. Así, querida pareja, queridos matrimonios, seres humanos, busquen al Señor, sométanse, guarden la palabra, vuelvan al principio y verán la gloria de Dios. Qué bendición someterse uno a la voluntad de Dios, tener temor a Dios. Y temor es la obediencia, la reverencia, es el respeto, es escuchar lo que Dios dice, porque esto es lo que edifica, es la palabra de Dios, y Dios mismo a través de su palabra hace cambio, trae transformación, llena de amor el corazón de ambos, tanto a la mujer como al esposo. Y todo eso, y hay una familia para venir a glorificar el nombre de Dios. El capítulo 5 que leímos la lectura de Efesios, versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Está hablando del temor de Cristo Jesús, está hablando de Dios, que tenemos que someternos. Si no hay sometimiento, no podemos encontrar una vida que sea agradable a Dios, o presentar una familia agradable a Dios, si no hay sometimiento. Y sometimiento es la obediencia, y temor es la reverencia, el respeto, es saber lo que Dios nos dice a través de su palabra. La palabra no fue de más que dejó Dios, sino dejó a nosotros por una instrucción, de que lo que no entendemos buscamos la palabra, leemos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Sometimiento dice a Dios, no dice el sometimiento al capricho del hombre, tampoco dice en el capítulo 21 capítulo 5, versículo 21 de Efesios, también a los caprichos de la mujer. No, sometimiento y el temor. Esa palabra de sometimiento y temor tiene un significado, un peso de parte de Dios a la vida del ser humano, a la vida de la familia, a la vida del hogar, al matrimonio, porque el sometimiento es someterse unos a otros en el temor de Dios, o sea, en la obediencia de Dios. No dice que el hombre debe someterse más o que la mujer menos, no, dice ambos deben someterse en el temor de Dios para encontrar una familia. Y el capítulo 13 de 1 Corintios dice que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Este es el amor que Dios nos enseña a través de este capítulo 3 de Génesis, que está hablando de la desobediencia, nos lleva a nosotros muy lejos de la presencia de Dios, y aún nos lleva a un camino que no es el camino a través de Cristo Jesús, sino un camino que no sabemos nos puede llevar a muerte. Pero Dios, a su misericordia, a su gracia y por amor a la humanidad, ha enviado a su Hijo para que nosotros volvamos al camino, conozcamos y que mantengamos esa luz en nuestra vida, que es Cristo Jesús, para poder alcanzar la vida eterna. Amigo televidente, es necesario y es importante
tener a Cristo, servirle a Dios, tener a Dios como primado en nuestra vida, porque de Él mana todo. En Cristo Jesús todo. Necesitamos de Dios, sí, pero a veces nos confundimos y pensamos que Dios necesita de nosotros. No, al contrario, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos alimentarnos de lo que viene del cielo, de lo que es permanente, que es eterno, no lo temporal, no lo que es por días, por meses en este mundo, sino buscamos lo celestial, la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Necesita la humanidad, y esto no solamente en un país o diferente país o una nación, no, el mundo entero necesita de Dios, porque a través de Dios es que obtenemos la salvación de nuestra alma. Recuerde, la desobediencia a través de una serpiente, a través de una amiga de una mujer, vino a causar tanta división, tanto problema, tanta separación, tanto envidia, tanto rencor en la familia. Pero Dios vino a restaurar todo lo que el enemigo, el mismo Satanás, había destruido. Recuerde que Él viene a matar, a destruir y a robar. Y Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Qué cambio, qué amor de Dios para la humanidad. Que uno vino a destruir, a separar, a robar todo lo que Dios había hecho. Pero regresa Dios de nuevo a través de su Hijo amado Jesucristo, enviándolo a esta tierra a darnos vida en abundancia. Solamente en Cristo Jesús hay vida en abundancia. No hay otro lugar, no hay medicina, no hay fruto, no hay algún vegetal que nos pueda dar alimento comiéndolo cada día, que nos pueda dar vida eterna a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre. Recuerde, colóquelos en su mente, en su corazón. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, es el que te da cambio, transformación y vida eterna a través de Él, pastor. Amén, sí. Es Dios todopoderoso, el perfecto. Y Él sabe todo, todas las cosas Él las sabe, ¿entiendes? El hecho de que Caín se escondiera, no quiere decir que Dios no lo sabe. Sí. El hecho de que Adán y Eva se escondieran, no es que Dios no sabe. Dios sabía dónde estaban. Pero Dios quiere que cada uno sea responsable de sí mismo, tal como Él lo hizo. ¿Entiendes? Le enseñó responsabilidad, a estar ahí, a hablar la verdad, a no engañar, a no mentir. Como hemos dicho en otras ocasiones, todo lo pecado es uno solo. No hay pecado blanco, ni prieto, ni amarillo, todos son iguales. Ahora, que unos son más grandes que otros, ¿en qué sentido? En que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted ve? Entonces, todos los pecados, ¿entiende? Sí. Es desobediencia. Todos los pecados es lo mismo. Y más cuando hay santidad en Dios. Por eso Dios dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos para no cometer el pecado. ¿Usted ve? Hay pecado ¿qué? ¿Entiende? De muerte. ¿Y hay pecado de qué? De no de muerte. Por el pecado de muerte no se puede orar. Hay que matarlo porque es de muerte. Si te vas a Colosenses, vamos a leerlo ahí en Colosenses capítulo 3, del 5 al 10, vamos a mirarlo ahí, que veamos el pecado de muerte. Y dice, hacer morir, hay que matarlo. Ahí usted no tiene que orar, Señor, quítame, no, hay que matarlo, usted tiene que hacerlo morir. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debe hacer morir lo terrenal. Todo eso es de muerte. Y da la lista ahí. Fornicación, impureza, terrible. Hay que matarlo. Eso no es que usted diga, no, hay que matarlo. Usted tiene que rechazar esas cosas. Porque si no se va a condenar. Ve ahí en 1 Juan capítulo 5, del verso 14 en adelante. 1 de Juan capítulo 5, del 14 en adelante. O sea, tienen que entender lo que estamos diciendo. Recuerden, el mundo está en decadencia y la familia en un deterioro total. ¿Y por qué? Porque tenemos estas cosas. Y esta es la confianza que tenemos en el cual, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte,
pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Ve? Hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Así que tenemos que venir a Cristo Jesús y Dios va a perdonarnos. Recuerde, da una lista ahí de los pecados que son de muerte. Así que tenga cuidado, hermano. Si usted es un mentiroso, eso es pecado de muerte. Si usted tiene ira, dice la Biblia, irado, pero no pequéis. Hay pecados, hay iras que son de muerte. Es muy importante. Si usted es adúltero, es un pecado de muerte. Fornicar es un pecado de muerte. Así que si tú estás viviendo de fornicación, tú estás en la lista de pecado de muerte. Y el día del juicio no vas a ser salvo. Si eres, vamos a leerlo, lo digo la palabra de Dios, pero yo creo que ustedes entiendan la palabra. Porque por eso es que hay un deterioro y una decadencia moral, física y espiritualmente. Entonces es muy importante que entendamos aquí que Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado y busquemos a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios ahí. Dios va a ser el que va a juzgarlo. O sea, que no es el hombre, es Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Usted ve? Quien va a juzgarlo es Dios. Así que el adulterio y la fornicación, ¿me entiende? Eso es un pecado de muerte. Ya lo vimos en Colosenses 3. ¿Entiende? Ahora dice, por eso dice ahí, honroso sea. ¿Por qué ese es honroso? Porque Dios hizo el matrimonio. Y el hecho es que sin mancilla. O sea, cuando usted está en una cama, en la cama de su casa, cuando viviendo con otra persona que no es su cónyuge legal, o viviendo sin estar casado, no importa cuántos años tengan y tengan hijos, eso es fornicación. Y el Señor lo va a juzgar. Porque Él dice que no deben vivir esa vida. Arreglen su vida. Arreglen su vida, amados hermanos. Si no se han casado, cásense. Pero oren a Dios primero para que Dios lo apruebe. Porque después no puede ser que yugo desigual. Arregle su vida. Antes que sea tarde, el Señor no dilate en venir. La Biblia dice en Mateo 24 que estarán dos durmiendo en una cama, uno será temado y otro dejado. Así que vamos a ver quién está bien, quién está mal. ¿Quién está en adulterio, quién está en fornicación? Por eso es que Dios va a juzgarlo. Nosotros no podemos condenarlo ni señalarlo, ¿usted ve? Porque mire, un dedo para allá, pero hay tres para mí que me señala. Y la Biblia dice, hipócrita, quita primeramente la viga que está en tu ojo para que vea bien la pajita que tu hermano y se la lleve a quitar, ¿usted ve? Porque a veces señalamos mucho cuando nosotros somos los peores que ustedes. ¿Usted ve? A veces el pastor es peor porque está viviendo doble vida. Y dice la palabra de Dios que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que si usted es un siervo o una sierva de Dios, arregle su vida con Dios. Y si usted es un miembro de la iglesia, también arregle su vida. Dios va a llamar a cuenta. Va a haber juicio. Por eso el mundo está, ¿entiende?, en la destrucción, en una decadencia terrible. Y la familia está en un deterioro, porque viven doble vida. Con la boca decimos una cosa y con los hechos hacemos otra. Y la Biblia dice que vivamos lo que predicamos. ¡Saba! Tenemos que vivir lo que estamos enseñando. Hay que vivir la palabra de Dios. El Señor está a la puerta y Él está reclamando santidad. Porque Él es santo. Y si usted dice que es hijo de Dios y que ama a Dios, vive en santidad, obedezca a Dios. Ese fue el primer pecado que entró en la humanidad, la desobediencia. Dios dice una cosa y el hombre hacía otra. Porque se dejaba engañar de Satanás. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Vivamos la palabra. Saranda, calla, maya, tía. Vivamos ese ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Vivamos lo que predicamos. Vivamos una mente de Cristo. Tengamos la mente de Cristo. Saba, sarando, calla, maya, laya, maya, tú. Randa, calla, maya, anda, cama, cuno, maya, lama, lama, yungu. No cuida la llama, cuno, ya la llama, la cuno, maya, cuno, maya, cula, gavilla, mi amor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entro y cenaré con él y él conmigo. Yo vengo pronto. Yo requiero santidad.
Requiero santidad. Yo soy la resurrección y la vida. Si alguno viene a mí, no morirá. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. La esperanza está en Cristo Jesús. Aleluya. Nos ama y nos dice a nosotros y nos recuerda de que sin santidad no podremos ver a Dios. Tenemos que purificar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser en la mano de Dios, Señor, para que podamos nosotros alcanzar la bendición, ese privilegio, la promesa de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nos ama Dios y nos dice, nos invita y nos dice cada día que a través de su Espíritu Santo vivamos en la santidad, que purifiquemos nuestro corazón. La purificación de nuestro corazón no es lavarlo, sino dejar que Cristo sea el autor y que sea Él que entre a nuestro corazón, a nuestra vida, y que sea Él que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Porque a veces nos confundimos, decimos, tengo limpio el corazón, pero no, el que puede limpiar, purificarlo, se llama Cristo Jesús. Solamente Él. El hombre no lo puede hacer, es mentira. El hombre por sí mismo, el hombre natural no lo puede hacer, pero si abre la puerta de su corazón, como la palabra nos dice, a través de su Espíritu Santo, que Él está a la puerta, toca y dejamos entrar a Él, Él viene a hacer cambios, transformación a nuestras vidas. Recuerde, amigo televidente, a través de Cristo Jesús, nadie puede cambiar, otro ser humano no puede cambiar a otro ser humano, porque no tiene el poder y la autoridad como tiene Cristo Jesús. Él dice, si aunque estemos muertos, viviremos en Cristo Jesús. Solamente Él da la promesa. Nadie puede prometernos decir, después de muerto, vamos a vivir, no. Pero a través de Cristo Jesús sí, si vivimos y morimos en Cristo Jesús, estaremos viviendo con Él, glorificando su santo nombre, alabando, dando gracia y honra para el que vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos. Solamente en Cristo Jesús. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es la santificación, la pureza de corazón, mente, alma, espíritu, en la presencia de Dios, para que podamos ver a Dios. Y Dios nos dice que purifiquemos nuestro corazón cada día. Esto no es por un momento, no es por un día, cada día. Y que toda esa lista que se dio en Colosenses, del capítulo 3, del versículo 5 en adelante, odio, rencor, ira, enojo, malicia, todo. Pero Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, nos vino a hacer a renovar nuestra mente, nuestro corazón, y nos vino a hacer un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es que Dios busca, ese nuevo hombre es que Dios nos dice que tenemos que mantener siempre en la santidad de Él para poder lograr no solamente la salvación de nuestras almas, sino nuestro corazón, sino también alrededor que está nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, alcanzar también a aquellas que Dios han perdido la esperanza en Dios y puedan ver de que a través de Dios tiene cambio, tiene poder y que solamente Él puede hacer algo especial en la vida del ser humano. Pastor. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer los últimos versículos del versículo 20. Estamos en Génesis capítulo 3, leamos del 20 al terminar para que nos demos cuenta cómo podemos resolver y levantar la familia y nuestro mundo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ve usted? Ahora Dios cubre. De antes andaban desnudos, pero como sabe que va a haber frío, que va a haber calor, ¿entiende? Que necesitan protección, Dios cogió un cordero que representa ¿a quién? A Jesucristo. Cristo es el cordero. En el Evangelio de Juan 1:29, Juan lo dijo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso cubierto significa que están perdonados. Dios lo perdonó. Recuerde que Dios no lo maldijo. Dios mejor los cubrió. Porque ellos fueron engañados. Y ellos confesaron su pecado. Entonces, ellos lo confesaron. En 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Pero el versículo 9 de ese capítulo 1 también lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no importa el pecado que usted haya hecho. No importa cómo usted se encuentra. Venga a Jesucristo. Confiese su pecado y apártese de él. Y tendrá misericordia. El Señor vino para eso. A quitar el pecado y venció la cruz. Ore, varón, por toda esta persona para que se convierta y que repitan la oración de confesión. Pero apártese del pecado para que Dios lo perdone a través de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por la misericordia, la gracia tuya, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Estas vidas, Señor, que en este momento, Señor, reconocen, Señor, la condición delante de ti. Reconocen, Señor, que el pecado los ha separado de tu presencia. Reconocen, Señor, que están en la condición no agradable delante de ti. Ahora, Señor, que las mujeres, hombres, jóvenes que están en este momento, Señor, abriendo la puerta de su corazón, entra tú, Dios Todopoderoso, a hacer la obra maravillosa que haces cada día, Señor, en el cambio, en la transformación de la vida del ser humano. Te pedimos, Señor, que tú perdones y limpies de pecado y toda maldad al hombre, los pecados a la mujer, el pecado del joven, el pecado del anciano, el pecado aquel que, Señor, en este momento clama a ti, Señor. Te pedimos, Dios, tu misericordia, tu gracia, Señor. Sabemos que la decadencia, Señor, que hay en la vida del hombre es fuerte, Señor. Sabemos que la lucha cada día, Señor, es fuerte. Sabemos, Señor, que no lo podemos hacer, pero con el poder de tu Espíritu Santo, que has dado, Señor, y has dejado, Señor, para que podamos vivir y andar en tu verdad que en Cristo Jesús. Ayuda a cada familia, hogar, matrimonio, que están, Señor, a punto de separarse, a punto de una división, a punto, Señor, de al divorcio. Permita, Dios, que tu poder, tu gloria, Señor, se manifieste, que venga la luz de tu Hijo amado Jesucristo en el hogar, en matrimonio, y que puedan recibir, Señor, esa respuesta que necesitan en este momento, a través de tu palabra, a través del Evangelio, a través de Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Llénalo de autoridad y poder, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y que puedan reconocer que solamente en ti hay esperanza, solo en ti, Señor, se espera la promesa del cielo, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Ayuda a cada uno, Dios. Clamamos por la familia, Señor. Clamamos por los hogares. Clamamos, Señor, por cada uno de los esposos, esposas, Señor, que sufren, Señor, la situación, la división que ha entrado, Señor, ese espíritu de división. Repréndalo, Padre, en el nombre de Jesús, y llénalo de tu amor, Señor, que es amor para siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Ha hecho usted esta oración de fe? Vaya a un templo donde se esté predicando la palabra. Comience a leer la Biblia, porque ahí es que va a estar todo. Usted ahora acepta a Jesucristo, pero ahora tiene que seguir los mandamientos. Este es el mapa que nos dirige al cielo. Y aquí están los mandamientos de Dios. Aleluya. Pero tenemos que vivir la palabra, recuerde. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. ¿Entiende? Varón, ¿cómo el hombre o la persona, después que aceptan a Jesucristo, pueden seguir viviendo esa vida? No olvidarse del que hace el cambio, la transformación interna y externa en la vida del ser humano, que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos ama a través de su palabra, nos ama a través del sacrificio que Él mismo entregó su vida por nuestras vidas. Y no olvidarse, mantener esto siempre en el corazón, que hubo alguien que sufrió por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, pero Él dijo antes de irse que por mi llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Que no se nos olvide, así como cuando vamos a un hospital y pedimos una medicina y esa nos cae bien y nos ayuda a una enfermedad, a una dolencia en nuestro cuerpo, y siempre estamos recordando y aún estamos dándole ese nombre a otra persona que esté pasando que es similar a una enfermedad. Ahora Cristo nos dice a nosotros que hablemos de Cristo Jesús a aquellas vidas que han perdido la esperanza, que tal vez han dicho, ya no hay nada que tenga yo encontrar en este mundo. Pues déjeme decirle que sí, está Cristo Jesús con las manos extendidas para levantar al débil, levantar al caído, levantar a aquel que ha perdido la esperanza y traerlo a su reino, a su redil. Así como Él dejó 99 y fue a buscar a una, que para completar las 100, fue a buscarlo ¿para qué? Para darnos la enseñanza a nosotros, que Él ha venido por esto, por la humanidad. No ha venido por nadie más, ha venido por la humanidad, para salvar a nosotros y llevarnos de regreso a donde Él nos hizo,
a imagen y semejanza. Pastor. Amén. Recuerde, la perseverancia en Cristo Jesús es la clave para llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted ve, Cristo es el camino, no hay otro. No ponga su mirada en ninguna persona, en ningún hombre, en ningún pastor, en Cristo Jesús. Y usted va a ser salvo. ¿Entiende? ¿Por qué Cristo? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Eso es seguir al Señor, guardando los mandamientos. ¿Cuál es? El amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Así que tiene que ser. Así que no guarde rencor. Quítese toda raíz de amargura. Quítese todo enojo. Perdone a la persona que le ha ofendido. Preséntalo a Dios y ámelo como el Señor lo ha amado. Y verá la gloria misma de Dios. Va a tener gozo, va a tener alegría. Su hogar se va a restablecer. La paz que usted necesita, mental, física, ¿entiende? La va a tener. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de ¿qué? De amor y de misericordia. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra amor, amor va a cosechar. Si usted siembra odio, ira va a tener. ¿Entiende? Turbulences, huracanes va a tener. Pero si usted siembra el perdón, ¿entiende? Va a tener paz. Porque mientras más usted perdone, más paz mental tiene usted, porque no va a tener ese movimiento. Cuando vea a la persona, no va a estar, lo que usted me dice, no va a tener esa ira, esa cosa. Por el contrario, usted lo va a saludar y va a abrazar. ¿Sí? Ni va a recordar, va a tener paz. ¿Usted ve dónde está el punto? Vea bien, cuando usted va al médico, ellos lo operan, le sacan la cosa para que usted entiende. De esa cosa para que no le moleste. Por eso también, esa herida, ese resentimiento que usted tiene ahí, esa amargura que se va a estar recordando, eso le produce más choque. Y le quita el sueño y le quita la forma de comer. El hambre se le va. Y se pone usted nerviosa o nervioso. ¿Usted ve dónde está el punto aquí? Entonces hay que seguir el mandamiento de Dios. Hoy usted acepta a Jesucristo, mañana usted va a ayudar a otra persona a conocer a Dios. Porque ahí es que está todo. Sembrando, ¿entiende? Y dando por gracia lo que por gracia habéis recibido. Somos salvos ¿por qué? Por gracia, no es por ley, no es por obra. Nadie es salvo por lo que hace, sino por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No se olvide de eso y verá la gloria misma de Dios. Repita conmigo, Señor, gracias. Acepto a Jesucristo. Confieso mi pecado. Apártame de todo pecado, de todo lo que he hecho y saca de mí lo que no es tuyo, toda raíz de amargura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que Jesús es el Señor y que murió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, y llévame tu Santo Espíritu. Y cuando tú vengas, levántame y cuida a mi familia y ayúdame a amarlos como tú me amaste. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me le guarde y me le bendiga. Nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con Dios mediante.